entonces voy a pedirle al Señor poder ser muy ágil con la exposición, pero también los que pudieron ver las diapositivas se van a dar cuenta que es un tema extenso, porque vamos a hablar de dos cosas, y es de orar por los ministros al interior de la iglesia, y dos, orar por la iglesia. Es muy importante, o sea, el apóstol Pablo termina la carta a los Efesios, no solamente el tema de la guerra espiritual, sino la misma carta a los Efesios, la termina hablando de que el terreno en el que se mueve el creyente con esa armadura precisamente es la oración. Pero uno de los temas que él toca, una de las dimensiones que vimos la semana pasada de la oración, fue la siguiente. Nosotros veíamos una de las dimensiones que era precisamente la extensión que tenía la oración. Y hablamos en ese momento de la oración intercesora. Ese va a ser el centro del día de hoy de la clase. La oración intercesora. Ese va a ser el centro del día de hoy de la clase. La oración intercesora. Y en este caso, por los siervos de Dios y por la misma iglesia. Oración por la iglesia y los pastores. Estamos cerrando entonces el tema de la oración modelo. Estamos cerrando también el tema de la guerra espiritual. Estamos cerrando el tema de la armadura. Y estamos cerrando el tema en general de la oración. Y lo hacemos como lo hace el apóstol Pablo. ¿Cómo lo hace el apóstol Pablo? Motivando a la iglesia en Éfeso en particular a que ore por sus ministros, por Pablo mismo, y que también ore por la misma iglesia, por la misma congregación. Como les decía recién, una de las dimensiones que vimos nosotros la semana pasada de la oración era su extensión. Y hablábamos de que en el Padre Nuestro todo el tiempo se hablaba en plural, no se hablaba en singular, no se hacían oraciones solo para mí, sino era una oración donde se incluía a todas las personas al interior de la iglesia. Somos una familia, somos un cuerpo. Y por esa razón me gustaría leer el texto completo que vamos a abordar el día de hoy y que podamos prestarle atención. Y decía el apóstol Pablo cerrando la carta a los Efesios, y por mí, dice él, yo pongo entre paréntesis, oren, como para que entendamos el tema. Él viene hablando de la oración y dice, y por mí, o sea, oren por todo esto anterior, pero también oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Esto es impresionante. El apóstol Pablo no sufría de esa independencia o de ese orgullo, ese ego de pensar que por ser el apóstol Pablo la gente se iba a convertir. No, él entiende que la predicación y que las personas cedan a esa palabra es algo completamente espiritual. La palabra de Dios en sí misma tiene poder, pero la persona que predica debe hacerlo de manera correcta. Ya es imposible que una persona sea iluminada con el evangelio. Ahora imagínense si el predicador predica mal o predica haciendo un énfasis incorrecto. Ese es el punto del apóstol Pablo, por el cual, dice él, soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar, para que también vosotros sepáis mis asuntos, y lo que hago, todo os lo hará saber Tíquico, hermano amado y fiel, ministro en el Señor, el cual envié a vosotros para esto mismo, para que sepáis lo tocante a nosotros y que consuele vuestros corazones. Paz a los hermanos y amor con fe de Dios Padre y del Señor Jesucristo. La gracia sea con todos los que aman a nuestro Señor Jesucristo con amor inalterable. Amén y amén. Este pasaje es impresionante, mis hermanos, y esperemos que tengamos hoy el tiempo para poderlo ver completo. El apóstol Pablo entonces pide que oren por él, y él ha recorrido verdades impresionantes y trascendentales en torno al eterno plan de redención. Y mientras leemos la epístola, es fácil olvidar la difícil situación que él ha estado viviendo. A veces nos enfocamos de pronto en todo lo que él está hablando. Hemos venido hablando de la armadura y hemos venido hablando de todo lo que significa cada parte. Y viene una cosa impresionante y uno se imagina cosas maravillosas. Pero no podemos perder de vista que el apóstol Pablo está en la cárcel y está padeciendo. En tanto, su pasión por la iglesia de Jesucristo, que su propia situación ha pasado a un segundo plano. Estar como prisionero por causa de predicar el evangelio, él casi ni lo nombra en la carta
a los efesios. Solo encontramos las siguientes insinuaciones de esa situación tan penosa en la que él está pasando. En Efesios capítulo 3 él dice: por esta causa yo, Pablo, prisionero de Cristo Jesús, por vosotros los gentiles. Y más adelante en el capítulo 4, en el verso 1, también hace otra referencia diciendo: yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Habla de su situación personal como algo periférico, no como algo central. Se olvida de él mismo y se abandona por completo a animar, a motivar a la iglesia y a mostrarles los tesoros que muestra la carta a los Efesios. Ustedes me preguntan a mí qué es el resumen de la carta a los Efesios, y la carta a los Efesios es un grito del apóstol Pablo diciéndole a toda la iglesia que hay en Éfeso que son inmensamente ricos, con toda esa riqueza espiritual que heredaron por estar unidos a Cristo. Hago paréntesis, ojalá hayan podido ver la traducción de la cortinilla de la iglesia. Esa canción se llama In Christ Alone, es un himno histórico y que la agrupación Newsboys lo volvió moderno, y es importantísimo ese himno al interior de la iglesia histórica, porque habla de todos los beneficios que tiene un creyente por estar unido a Cristo. Eso es lo que está haciendo precisamente el apóstol Pablo con la carta a los Efesios. Nos está diciendo lo inmensamente ricos que somos los creyentes al estar unidos a Cristo. Es más, cuando ha hecho referencia de su situación, es decir, que está preso, no lo ha hecho pensando en sí mismo, sino pensando en la iglesia, que no fueran a verse desanimados por la penosa situación que él está pasando y que está atravesando. Por ejemplo, en Efesios 3:13 él dice: por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones, por vosotras los cuales son vuestra gloria. Entonces el apóstol Pablo no nombra centralmente su padecimiento, pero la cuestión es que él está en la cárcel, mis hermanos. Y es ahí donde tenemos que entender lo importante de orar unos por otros. Entonces ustedes se acuerdan cuando vimos en Mateo la parábola de las ovejas. Bueno, no era una parábola, más bien era como una historia que usaba el Señor para hablar del juicio a las naciones, donde decía que a un lado ponían los cabritos y a otro lado las ovejas. Y él mencionaba allí que una de las razones por las cuales llamaba cabritos a los cabritos era porque habían visto en necesidad a creyentes y no los habían ayudado. Me viste con hambre y no me diste de comer, con frío y no me vestiste, en la cárcel y no me visitaste. Imagínate, esto es importantísimo. Entonces, ahora, llegando hacia el final de la epístola, por un instante, el apóstol Pablo va a hacer todo lo contrario. Vuelca la atención, ya no en la gente, no en las riquezas que tenemos en Cristo, sino por un momento efímero, al final de la carta, solo 4 versículos, 6 versículos, él va a hablar y va a poner toda la atención en él. Pero observemos qué es lo que está intentando exaltar cuando lo hace. Al haber finalizado el verso 18, indicando que en medio de esta guerra en la que nos hallamos, los cristianos debemos orar los unos por los otros, la extensión de la oración, ¿lo recuerdan? Pide precisamente eso, que la iglesia ore por él, pues sabe que su situación es una situación propensa a un ataque del enemigo. Por ende, hace uso de lo que él mismo ha expuesto en medio de esta guerra para poder resistir al enemigo. Y uno de ellos, una de esas formas y estrategias de resistir al maligno, es a través de la oración intercesora que hacemos como cuerpo de Cristo los unos por los otros. Esto es importantísimo, mis hermanos, entonces no lo podemos perder de vista. Lo hemos repetido desde 3 semanas atrás, la oración como una poderosa arma. Bueno, mis hermanos, pero ¿cuál es la petición puntual entonces que hace el apóstol Pablo? ¿Cuál es su inquietud? ¿Cuál es la inquietud que él tiene? Bueno, tal vez sea que sea liberado de la cárcel, que se haga más fácil su estancia, su estadía en ese lugar. No, para nada. El apóstol pide que Dios lo capacite en pos de compartir el bendito evangelio, o como él lo llama, el misterio de Cristo. Y él lo llama de esa manera, de manera intencional, el misterio de Cristo. Porque, mis hermanos, si no hay una intervención divina en el momento que el predicador predica, mire, eso es tan importante. Esto yo lo leía en un libro que se llama El Sermón Eficaz, de un autor de apellido Crane.
Él decía que cuando uno está componiendo un sermón, uno debe componer el sermón como si dependiera solo de uno que la gente se salvara. Ahora, no es así, no es así. Pero el predicador debe ser tan responsable al componer el sermón que él debe ser tan exacto en las escrituras y exponer tan bien lo que dice la palabra de Dios, como si solo dependiera de él que la persona se salvara. Es decir, tiene que ser así de honesto, de verdadero y de claro. Por eso el trabajo de componer un sermón es tan fuerte, es tan arduo. Yo llevo solo 6 años, casi 7 años, de haber vuelto a una fe bíblica. Aunque llevo 23, casi 24 años de creyente, solo llevo 6, casi 7 años de un cristiano bíblico que tiene una predicación centrada en lo que el autor le fue revelado por Dios directamente en la escritura. Y esto es importante que se los mencione. ¿Por qué? Porque por mucho tiempo yo prediqué de manera subjetiva y fue un completo error, porque no estaba predicando lo que decía la Biblia, sino lo que a mí me parecía. Y por 7 años he venido haciendo esta labor. Tengo que reconocerles, y creo que en muchas partes les he dicho, han habido predicaciones donde yo me he apoyado en textos de John MacArthur. En este momento, una de mis fuentes más fuertes en las predicaciones de Mateo es William Hendrickson. Y así en cada momento he tenido que ir a las fuentes correctas para saber interpretar correctamente las escrituras y podérselas enseñar a ustedes. Entonces, la labor que ustedes ven aquí, clases como las del día de hoy, predicaciones como las del domingo o seminarios de teología como las de los miércoles, es una labor en conjunto con otras personas que me aventajan en la fe. El día jueves estamos estudiando teología bíblica y en teología bíblica sí me he lanzado a hacer un estudio personal de hallar a través de todos los libros de la Biblia la conexión en el plan de redención y en el sustituto, en el mediador, la promesa de Génesis 3:15, nuestro Señor Jesucristo. Ahora, ese mismo labor, aunque las clases las estoy componiendo yo me apoyo de muchos autores, de muchas personas que han escrito al respecto. Y es así donde uno se presenta aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse. Eso es lo que dice Crane. Tenemos que hacer clases, sermones, predicaciones, como si dependiera solamente del predicador, que la gente entendiera y se salvara. Ahora, depende completamente del Señor. Y por eso a la hora de predicar ese sermón que ha compuesto el predicador, al predicarlo debe depender 100% de Dios, porque Dios es el único que abre los ojos del entendimiento de las personas. A eso es a lo que se refiere el apóstol Pablo cuando dice el misterio de Cristo. Yo puedo predicarle a una persona completamente bien el evangelio. Y si esa persona Dios no le abre su entendimiento, esa persona no va a aceptar el evangelio. Entonces miren cómo es esto. Tenemos que ser responsables como predicadores, pero depender completa y absolutamente del Señor. Decía Crane, al componer tu sermón, hazlo totalmente responsable. Y lucha y trabaja fuertemente porque queden muy bien y muy correctos, verdaderos, como si solo dependiera de ti. Pero a la hora de orar por tu sermón, a la hora de presentarlo a la congregación, hazlo como si solo dependiera de Dios que esas personas se salvaran, porque así es. Es por esa razón que el apóstol Pablo le está pidiendo a los creyentes de la iglesia de Éfeso, y esto por ser una carta circular, también nos lo está diciendo a nosotros. El Señor nos está diciendo a través de esta carta, a través de los escritos del apóstol Pablo, que oremos por los pastores de las iglesias locales para que ellos, al predicar de Cristo, al predicar la bendita palabra de Dios, sean iluminadas las personas que escuchen. Efesios 6 del 19 al 20 dice, y por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. A Pablo no le preocupa su situación de estar privado de la libertad. No le preocupan las injusticias que pueda estar experimentando, que le den harta o poquita comida, de que lo lastimen, de que le estén limitando la libertad o que sencillamente no pueda salir y que esté atado o preso en cadenas, como él mismo lo dice. A Pablo lo que le preocupa de su situación de alguna manera es que ésta
cohíba el significado de su existencia. ¿Y cuál es el significado de la existencia del apóstol Pablo? Él ha nacido para predicar el bendito evangelio del Señor. Para eso nació el apóstol Pablo. Ese fue el propósito que Dios le dio. Pablo es un hombre consciente del significado de su existencia. Él era consciente que Dios lo había apartado desde el mismo vientre de su madre para servirle. Ahora, a pesar de eso, habían pasado muchos años en que él había estado en oscuridad y que aún persiguió al pueblo cristiano. Pero una vez fue llamado en Hechos capítulo 9, en el camino a Damasco, y el Señor le abre los ojos y le concede vida eterna, nace de nuevo, él entiende que el Señor lo ha llamado a predicar el evangelio. Gálatas 1:15 dice, pero cuando agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia. Por eso él dice que él es deudor del evangelio, por eso él dice que él es deudor, que aún el deseo de predicar le constriñe. Esas son las palabras con las que se expresa el apóstol Pablo cada vez que habla de su llamado al ministerio. Él comprendió el llamado que el Señor le hizo en un momento específico de su vida. En Hechos capítulo 26 es uno de los momentos donde da testimonio de lo que sucedió con el camino a Damasco. Dice él acerca de ese evento, pero levántate, le dijo Dios, y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío. El Señor le está diciendo, yo te voy a librar en cada oportunidad que te quieran lastimar o quitar la vida, porque es que nadie va a poder callar tu voz. A quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por fe, que es en mí, perdón de pecados y herencia entre los santificados. Mis hermanos, en otras palabras, para que compartiera el bendito evangelio, que llevara la palabra, el ministerio de la reconciliación. Cuando se presentaba una iglesia como la que estaba en Roma, que no le conocía personalmente, presentaba como el objeto de su existencia la predicación del evangelio. Cuando él escribe la carta a los romanos, él aún no ha ido allá y aún no los conoce personalmente. La carta es para presentarse, uno de los propósitos, ¿no? Es presentarse, y él dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Por esta razón, siempre estaba dispuesto el apóstol Pablo, deseoso de cumplir su misión, la cual era predicar. Y en Romanos capítulo 1, verso 15, él dice, así que en cuanto a mí, pronto estoy a anunciaros el evangelio también a vosotros que estáis en Roma. Él no está ocultando su deseo de predicar el evangelio, en particular en esta carta a los romanos en su presentación. Así que ahora se encuentra él preso. Solo hay un aspecto que le inquieta en torno a esa condición y al estar privado de su libertad. Solo algo le quita el sueño, y es que su situación de alguna manera le impida ejercer el significado de su existencia, que ya les he dejado claro que cuál es: predicar el evangelio. Él quiere predicar con poder la bendita buena nueva de la salvación. Sabe que Satanás se regocijaría si se lo impide. Mejor dicho, sería uno de los más grandes logros de Satanás, impedir que el apóstol Pablo predique. Y por eso es que le pide en oración, le pide a los efesios que oren por él. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del evangelio. Y dice, por lo cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Ahí las cadenas que tenía no lo avergonzaban, y lo voy a decir más adelante. A mí me impresiona el apóstol Pablo cómo tiene clara su condición. Quiero hablarles un poco, y miren, quiero relajarme un poco con la clase en cuanto a que no me importa que no se las dé todas, no me importa que el tema del día de hoy se divida en dos, y que sencillamente hoy lleguemos a una parte y oremos por esto y la próxima semana la sigamos abordando. Lo importante es que entendamos la médula de lo que estamos hablando el día de hoy. El apóstol Pablo no se avergonzaba para nada de lo que él estaba haciendo y de predicar el evangelio, al punto que cuando él apela a César,
y tiene que estar de alguna manera dando constantemente testimonio de lo que él hace mientras lo llevan a César. Uno de los escenarios en donde él está es delante, escúchenme bien, de un poco de gente. Y él llega y está en cadenas. Ahora, se presenta delante de un procónsul, también se presentó delante de un rey, del rey Agripa. Se presenta delante de gente de muy alto nivel, de muy alta alcurnia, mientras que él está con su ropa tal vez no muy espectacular, es un prisionero, está con cadenas en las manos. Y le dice precisamente el rey Agripa, le dice, por poco me persuades en ser cristiano. Él se pone y le predica el evangelio al rey Agripa. Y le predica de tal manera que el mismo rey Agripa dice, casi me convences. Dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pablo, la forma en que le contesta es, por poco o por mucho, oh rey Agripa. Y no solo tú, sino todos ustedes. Me gustaría, está señalando a gente que está vestida de gala de pies a cabeza. Gente que puede tener la plata que quieran. Estaban en un lugar de privilegio porque estaban en la sala del rey. Y ante todo ese derroche de galantería y de lujo y de detalle, entran a un prisionero, a Pablo. Y el rey le dice, por poco me persuades a ser cristiano. Y el apóstol Pablo, entendiendo lo inmensamente rico que es en Cristo, que fue lo que le enseñó a los efesios, el apóstol Pablo se queda viendo a todas las personas que están en el lugar. Y al escuchar lo que dice el rey Agripa, le dice, por poco o por mucho, como diciéndole, que me digas que por poco te persuado, es igual como que nunca hubieses escuchado el evangelio, porque finalmente no lo estás abrazando, no lo estás creyendo. O sea, estar a 1 centímetro de aceptar al Señor Jesús como su Salvador es igual a estar a millones de años luz de distancia. Hay personas que estarán a 1 centímetro de haber aceptado al Señor Jesús y nunca lo aceptaron. Eso es lo que le está diciendo el apóstol Pablo al rey Agripa. Por poco o por mucho, oh rey Agripa. Y dice, me gustaría que todos ustedes fuesen como yo, excepto estas cadenas. Él no se dejó vislumbrar. Él sabía cuál era la finalidad eterna de todas esas personas que con lujo vivían en ese momento, pero que si no abrazaban a Cristo, se iban a perder eternamente. Ese es el apóstol Pablo. Pero a pesar de eso, él sabe de su debilidad y le clama y le pide a los efesios, oren por mí. Mis hermanos, ustedes pueden ver a los pastores de sus iglesias locales muy fuertes. Pueden ver a los pastores de sus iglesias locales que hablan con denuedo, que enseñan, que hacen, que deshacen, que no se quedan quietos. Pero el hombre de Dios es un hombre débil, que necesita de sus oraciones, que necesita de su respaldo, que necesita de su ayuda, que necesita de su oración intercesora. A los colosenses, carta hermana de esta, precisamente de los Efesios, hay expresiones que son igualitas en Colosenses y en los Efesios. Lo expresa de la siguiente manera el apóstol Pablo. Perseverad en la oración, velando en ella con acción de gracias, orando también al mismo tiempo por nosotros. Ya no habla de él, sino de nosotros, hablando de todos los pastores, para que el Señor nos abra puerta para la palabra, a fin de dar a conocer el misterio de Cristo, por el cual también estoy preso. Mis hermanos, nosotros necesitamos de sus oraciones para que la predicación del día domingo llegue a los corazones que tenga que llegar y convierta a las personas que tenga que convertir. Predicaciones como las del domingo, mis hermanos, o sea, esta predicación del domingo pasado y la del domingo antepasado, donde estamos hablando de los padecimientos de Cristo, que uno tiene que hacer un esfuerzo tremendo para no romperse en llanto, y porque es durísimo lo que uno está hablando allí, pero que haya personas que tengan la oportunidad no solo de escuchar el mensaje, sino que el Señor en su misericordia les abra los ojos del entendimiento y puedan nacer de nuevo. Mis hermanos, necesitamos de sus oraciones. Pablo entonces era consciente de su absoluta dependencia a Dios. Por eso, ante su inquietud, pide que se ore por ello, que se le apoye en dicha petición, siendo así consecuente con lo que acababa de enseñar, la necesidad de orar los unos por los otros.
John Stott dice, Pablo era lo suficientemente sabio como para reconocer su propia necesidad de obtener fuerzas para realizar su labor y lo suficientemente humilde como para pedir que sus amigos oraran con él, pero también por él. Esto es importantísimo, mis hermanos. A veces yo veo algunos supuestos siervos de Dios que lo único que son obreros fraudulentos, que hablan de que ellos tienen poder en sí mismos y de que hay personas que porque no se cobijaron bajo su poder se enfermaron de COVID y se murieron. O sea, ¿qué es eso? O sea, un verdadero siervo de Dios nunca hablará de esa manera. Nunca pensará que el poder o la capacidad que tenga de predicar y de convencer a las personas es suyo, sino que será una persona que sabe que depende completa y absolutamente de Dios y sabe lo frágil que es, lo frágil que es. Ahora, esta petición no solo se daba por la condición de estar preso en la que se hallaba él, sino que podemos ver que era una petición constante que él realizaba, porque uno puede decir, él está así porque está preso. No, mis hermanos, miren, segunda de Tesalonicenses 3:1. Él está en una condición completamente diferente a la de los Efesios cuando escribe segunda de Tesalonicenses. Y dice, por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros. Esta semana mi suegra estaba hablando con alguien muy querido y le estaba predicando el Evangelio. Y ella muy preocupada me decía que no veía resultados de esa predicación. Yo le decía, hay momentos donde uno lo que tiene que hacer luego de predicar es sencillamente abrochar a esas personas en oración, doblar rodilla, llorar por esas personas, pidiendo que el Señor les abra su corazón para que reciban el Evangelio. Eso es lo que está haciendo el apóstol Pablo con esto, mis hermanos. Que entendamos el importante papel que hay al orar, mis hermanos. Tú como padre, ora para que cuando le hables a tus hijos de la palabra de Dios, ellos crean. Ora porque ese compañero de trabajo, porque ese hermano en la fe, ese familiar cercano o cercano, cuando tú tengas la posibilidad de abrir tus labios y predicar el Evangelio, el Señor haya preparado su corazón para que lo haga. Amados hermanos, el apóstol Pablo, un hombre con un alto grado de erudición, y no solo escritural, sino también cultural, porque ustedes se dan cuenta, la lógica de Pablo es arrasadora, y eso queda comprobado con sus epístolas. La forma en que él analiza, cuestiona y aún redacta sus cartas es maravillosa, es impresionante. Pablo fue un hombre brillante, pero a pesar de ser brillante, no solamente a nivel cultural, sino también a nivel escritural y teológico, este hombre con esas características admirables, tan poderosas a nivel personal, tenía conciencia de que dependía completa y absolutamente de Dios para poder ejercer la labor a la que fue llamado. Él no era autosuficiente, él era completamente dependiente y entendió lo que el Señor le dijo a sus discípulos en Juan capítulo 15, que apartados de él, nada podemos hacer. Por eso hace esta petición de la asistencia de Dios para la predicación del Evangelio. Oren por mí. Ustedes dirán, ¿por qué lo leo tantas veces? Porque es que yo primeramente no lo quiero olvidar, pero quiero que ustedes lo tengan claro y se lo lleven este día en su corazón. Que hoy no se acuesten y se vayan a dormir sin antes haber orado por sus pastores y obviamente me tengan a mí en cuenta en esas oraciones. Oren por mí, a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio. Un comentarista bíblico dice, el apóstol está al tanto de la gran responsabilidad que pesa sobre él de predicar el Evangelio. Entonces, cuando lo haga, quiere estar seguro de que aprovechará la oportunidad diciendo lo que deba decir. Quiere estar seguro de que él diga siempre lo correcto y que siempre lo que salga de su boca sea la palabra de Dios. Alguna vez le preguntaban a un predicador, a un pastor muy conocido, pues precisamente fue Dante Gebel al que le predicó. Él no dijo quién le dijo esto, yo casi siempre he sospechado que fue John MacArthur. Él decía que un pastor ya anciano que lo aventajaba en el Evangelio, esto lo predicó él cuando habló en el obelisco acerca de Cristo. Esta persona lo había abordado y le preguntó qué había predicado ese domingo. Y él le dijo lo que había predicado. Él dijo, te quiero poner una situación hipotética para comprobar
si lo que predicaste hoy es lo que debes predicar siempre o si debes cambiar de alguna manera tu predicación. Entonces digo, listo, hagamos el ejercicio. Quiero que me evalúes. Él dijo, bueno, ese sermón que diste este domingo, ¿se lo darías exactamente a las personas de las Torres Gemelas 2 horas antes de que los aviones se estrellaran y toda esa gente muriera? Quiero que hagamos eso. Te permiten viajar en el tiempo. Llegas a ese lugar, eres el único que sabe que 2 horas después de que estás allí, van a estrellarse estos dos aviones, estos dos edificios se van a caer y las personas que no salgan de esos edificios van a morir. Se cree que en ese día solamente murieron como 7.000 personas en esos dos edificios. Y lo tremendo del asunto es que, pues Dante, lo que él cuenta, es que a lo que él cae en cuenta precisamente es que él no hubiese predicado el mismo sermón, él hubiera cambiado. ¿De qué predicaría? Él dijo, de Cristo. De Cristo. Esta persona le dice, pues tú siempre entonces debes predicar de Cristo. Eso es lo que tiene que hacer un predicador. Uno no sabe si va a tener la oportunidad de volver a hablar con las personas que tiene al frente. Uno no sabe si uno va a volver a tener esa oportunidad en algún momento. Y por eso él pide que la gente ore por él, para que él hable lo que tiene que hablar, lo que tiene que hablar. El mensaje del evangelio, mis hermanos, salva vidas y la salva para la eternidad. Entonces no podemos entrar a hablar tonterías y hablar cosas nada que ver. El apóstol Pablo pidió el apoyo en oración de los creyentes del Asia Menor. ¿Y por qué lo hace? Él había estado en el tercer cielo y había regresado de allí con revelaciones que no le era permitido expresar. Pablo necesitaba las oraciones de los hermanos en la fe, a pesar de haber tenido esas experiencias tan maravillosas, tan, mejor dicho, que dice la palabra que no le era ni siquiera dado que él hablara de esas cosas. Pero si él es el apóstol Pablo, tiene esta capacidad intelectual, cultural y teológica, y además tuvo estas manifestaciones tan tremendas, como que estuvo en el tercer cielo y se le permitió ver cosas que no les es autorizado hablar, y aún así le pide a la iglesia que ore por él, para que él no empiece a dar vueltas en el asunto y predique cosas nada que ver, sino que siempre predique lo que tiene que predicar de parte de Dios. Si el apóstol Pablo necesitaba esa oración, ¿cuánto más nosotros? ¿Cuánto más el pastor de una iglesia local en Jamundí no necesita oración y se puede en algún momento pifiar y desviar? Amados hermanos, nosotros, al igual que Pablo, tenemos la orden de predicar el evangelio. Pero cuando lo hacemos, debemos predicarlo correctamente. Ustedes dirán, ¿de dónde dices eso? Mateo capítulo 28 del 18 al 20, la conocidísima Gran Comisión, nos habla de que todos hemos sido llamados a predicar el evangelio. Dice, id y haced discípulos. Y el término id significa imperativo. Es una orden, como decía mi abuelita, que no se podía cambiar, que no se podía, mejor dicho, alterar. Id y hacer discípulos. Impajaritablemente, decía mi abuelita, impajaritablemente debemos ir y hacerle caso al Señor. Id y hacer discípulos. Y Pedro le dice a la iglesia en 1 Pedro 2:9, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Si Pablo necesitaba la asistencia de Dios para hacer esta labor como se debía, ¿cuánto más nosotros necesitamos de esa oración? Entonces, la mejor herramienta en las manos del Señor es el hombre consciente de su absoluta necesidad de Él. Miren, mis hermanos, hoy, después de casi 24 años de predicar, ya sea correcta o incorrectamente, 24 años de predicar, 7 casi de predicar bíblicamente, a mí no me deja de dar miedo cada vez que me paro en el púlpito y comienzo a predicar. Pero no es miedo por la gente que me está viendo. Yo he predicado delante de 2 o 3 personas o delante de 20,000 personas. Ese no es el punto. El punto es que me da miedo predicar como no se debe. Perder la oportunidad
por miedo, por presión social, por no parecer de pronto rechazado, porque la gente no me vea feo y de pronto yo predique por agradar a las personas como lo hice por casi 15 años. Yo no quiero volver a caer en esos errores. No quiero volver a tropezar con esa piedra. Y sencillamente, escúchenme bien, mi problema no es de timidez. Mi problema no es de que no sepa cómo, de hecho yo sé el discurso que tengo que echar para que la iglesia se llene de cientos de personas, pero no lo quiero hacer, porque por encima de eso tengo un gran temor, que es de fallarle al Señor al predicar el Evangelio y predicar otra cosa que no sea, y que por eso las almas se pierdan y me pidan cuentas de eso. Mis hermanos, el primero que se sienta a la hora de comenzar un sermón en la iglesia es nuestro Señor. El primero que se sienta en la iglesia es el Señor. Y si yo estoy hablando de parte de Él, imagínense que el Señor me escucha a mí predicar. Lo que el Señor trató de decir fue esto, y está diciendo todo lo contrario a lo que Él dijo. ¿Cómo me estaría viendo el Señor en ese momento? Sería terrible. Entonces, después de casi 24 años de enseñar la Biblia, vuelvo y le repito, ya sea bien o mal, 7 años solamente llevo de predicar el Evangelio correctamente y siendo muy ortodoxo y muy fiel a la Escritura. Todavía no dejo de tener ese temblor, ese vacío en el estómago al comenzar un sermón el domingo, al comenzar una clase el martes, el miércoles o un culto de oración el lunes, porque dependo completamente de que sea lo que el Señor quiso que se dijera. Ahora, es muy importante, mis hermanos, entender. Pablo sabía que nuestro Señor Jesucristo le había prometido a sus apóstoles que ellos llenarían sus bocas en el momento preciso. Es decir, Pablo pide conforme a la voluntad de que lo que Dios ha revelado. El Señor les había dicho a ellos, yo llenaré su boca cuando ustedes den testimonio. Ahora, eso de llenaré su boca, algunas personas lo han malinterpretado. Algunas personas han malinterpretado esto y voy a hablar de esto más adelante. El Señor Jesucristo, hablándole a sus apóstoles, dice en Mateo capítulo 10, verso 1, entonces llamando a sus 12 discípulos, a estos envió Jesús y les dio instrucciones diciendo que fueran de 2 en 2, lo que predicaran, cómo se comportaran, que no llevaran doble túnica, bueno, que sacudieran el polvo de los pies a las personas que no les habían hecho caso. Pero en el verso 18 dice, y aún ante gobernantes y reyes seréis llevados por causa de mí para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Y aquí es donde yo les digo que se puede dar una mala interpretación de esto, más adelante voy a hablar de eso. Pero yo ya les he hablado a ustedes muchas veces de que el Espíritu Santo no nos puede traer a la mente algo que nunca hemos estudiado. O sea, que si hay una persona que se imagina este texto creyendo que nunca preparó un sermón, que nunca leyó la Biblia, que ha sido un descuidado y un negligente con su estudio escritural, y en el momento en que esté delante de una persona muy importante, el Señor le va a llenar la boca y va a poder predicar correctamente, olvídese de eso. ¿Qué le va a recordar el Señor si no ha estudiado nada? Personas que ni se congregan siquiera, que hace rato no escuchan un sermón dominical, que no le prestan atención a la palabra de Dios ni a la Escritura y pretenden hablar de parte de Dios. ¿Qué van a hablar? Entonces todo lo que se les viene a la cabeza empiezan a hablarlo, y por eso vemos personas que cogen el púlpito y hacen del púlpito un lugar de burla y de vergüenza. Eso no es lo que está hablando el Señor. El Señor le va a recordar y le va a llenar la boca a aquellos que hacen su devocional, que leen correctamente la Escritura, que se han tomado en serio la palabra de Dios, y por eso el Espíritu Santo les puede recordar algo que previamente han escuchado, o en sermones dominicales, o en sus estudios personales, o en los seminarios donde están estudiando y capacitándose, o en los cultos de oración a los que participan y oran. El mismo Señor Jesucristo, en torno a la acción del Espíritu Santo en la vida de sus apóstoles, les había enseñado lo siguiente, Juan 14, 26. Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. ¡Os recordará! Y Juan 16, el verso 13 dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere,
y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Ahora, estos textos son maravillosos porque se refieren a los apóstoles. Y los apóstoles, escúchenme bien, no solamente el Espíritu Santo operó en ellos recordándoles lo que Jesús les había enseñado, sino que también el Espíritu Santo les enseñó nuevas cosas. Les enseñó, por ejemplo, cómo a tomar profecías del Antiguo Testamento y ver su cumplimiento en la persona de Cristo mientras ellos estuvieron con él. Eso es importantísimo. Entonces, la labor del Espíritu Santo en los apóstoles es un poco diferente a la nuestra, porque el Espíritu Santo solo nos recuerda a nosotros la escritura que previamente hemos estudiado, mientras que el Espíritu Santo no solamente a los apóstoles les recordó todo lo que el Señor les había enseñado. Por ejemplo, ¿cómo es posible que hayan pasado tantas cosas cuando tenía apenas 33, 34 años Juan? Y él escribe el Evangelio de Juan casi cuando tiene ya 80 años. Estamos hablando de mucho tiempo después había pasado. Y cómo recuerda tácitamente una cosa impresionante, cómo recuerda detalles tan complejos que escribe en el Evangelio de Juan. Fue la acción del Espíritu Santo. Es una acción sobrenatural que por inspiración divina les reveló lo que tenían que escribir. Y ahí, en eso nosotros no somos nada parecidos a los apóstoles. Porque esa clase de obra el Espíritu Santo no la hace en nuestras vidas. Es algo impresionante y ahí sí difiere mucho lo que hizo el Espíritu Santo con los apóstoles y lo que hace con nosotros. Entonces esto es importante que lo tengamos en cuenta. Vemos esta verdad ilustrada en Juan y Pedro, quienes ante el concilio testificaron de Cristo de una manera tal que las personas aún afirmaban que estas personas habían estado con el Señor Jesucristo. Dice Hechos 4:13. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, y sabiendo que eran hombres sin letra, se maravillaban, y del vulgo se maravillaban, y reconocían que habían estado junto a Jesús. Así que el apóstol Pablo, al pedir que se orara por él, para que Dios pusiese palabras que hablar y decir, pedía para que hablara como debía hablar. Estaba pidiendo conforme a la promesa que el Señor Jesucristo le había dado a sus apóstoles. Y Pablo también lo era un apóstol del Señor Jesucristo. Remarcó esto porque el misticismo perezoso e irresponsable muchas veces al día de hoy hace fantasías al escuchar las palabras de nuestro Señor Jesucristo a sus apóstoles. Hay personas que tergiversan lo que el Señor dijo en Mateo capítulo 10. No se preocupen por lo que vayan a decir y piensan esto. No se preocupen por cómo o qué hablarán, porque Él les dará lo que deban hablar. Entonces ellos piensan, no tenemos necesidad de conocer a plenitud las Escrituras. El Santo Espíritu de Dios habita en nosotros y Jesús prometió que no nos preocupáramos. Él le daría las palabras que tendríamos que decir y con eso, mis hermanos, patrocinan su pereza y ociosidad. Es por eso, vuelvo y repito, la cantidad de sandeces que se han dicho desde un púlpito, y sin temor y sin vergüenza, pues en su ignorancia, la cual también es un pecado gravísimo, y mucho más en aquellos que se hacen pasar por maestros o pastores. En su ignorancia piensan que todo lo que llega a sus mentes viene de Dios. Son niños, se comportan de manera infantil e irresponsable, de que todo lo que sienten es proveniente del Espíritu Santo de Dios. Tienen por lema la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Y piensan, en su tremenda ignorancia de las Escrituras, que ese texto avala su irresponsabilidad, cuando ese texto de que la letra mata más el Espíritu vivifica, lo que está haciendo es señalar su ceguera, porque ese texto no está marginando, ni discriminando, ni alertando a que la gente no estudie, para nada. Un texto fuera de contexto y la gente sencillamente enseña lo que no dice la Escritura. Entonces, mis hermanos, olvidémonos de verdad que estas personas representan correctamente al Señor Jesucristo. El apóstol Pablo está motivando a toda la iglesia a que oren por él para que él predique correctamente. Sin duda los apóstoles recibieron el Espíritu Santo de Dios con revelación y una acción maravillosa en pos de su labor de colocar el fundamento de la iglesia, su doctrina, sus enseñanzas. Pero esa fue la acción del Espíritu Santo en los apóstoles, vuelvo y les repito. De esa manera no se relaciona el Espíritu Santo con nosotros. Esta gente, además de ignorante, también creen que son como los apóstoles.
que así como por revelación divina el Señor les enseñó cosas, ellos también se ponen al nivel de los apóstoles. Cuando la Escritura en el Nuevo Testamento nos ha dicho que estamos en el mismo nivel de los apóstoles. De hecho, la Biblia nos llama, nos insta, casi que nos grita que sigamos la doctrina de los apóstoles. Es lo que tenemos que hacer nosotros, perseverar en la doctrina de los apóstoles, en sus enseñanzas. Entonces, mis hermanos, la acción común del Espíritu Santo de Dios en torno a los creyentes del primer siglo y de nosotros al día de hoy, en pos de la predicación del Evangelio, no es la revelación. No es que el Señor nos traiga a la mente cosas que no le había mostrado a nadie. No, la acción del Espíritu Santo sobre nosotros es la iluminación, para que entendamos correctamente la Biblia y la enseñemos correctamente. Traer a memoria los pasajes de la Escritura que hemos estudiado, en los cuales hemos meditado con anterioridad. La responsabilidad de cada uno de los creyentes es conocer la Biblia, cada día con mayor profundidad. Y en el día de hoy, esa responsabilidad se acrecienta al tener infinidad de recursos para realizarla. Mis hermanos, en principio hoy tenemos una Biblia en nuestro idioma vernáculo. Además de eso, todos los compendios, estudios bíblicos, todo el material que hay. Si solo ustedes se metieran en el canal oficial de Gracia Soberana Jamundí, en YouTube, ustedes vieran las cantidades de recursos que hay. A veces me preocupa que ustedes no le saquen el jugo a esto. Hay un poco de cursos allí maravillosos que ojalá se pudiesen meter y cacharrear y darse cuenta. Entonces, al día de hoy es una irresponsabilidad presentarse como una persona ignorante porque lo que hay es facilidades para estudiar la palabra de Dios. Cada cristiano debe ser un buen teólogo para que cumpla con su misión de compartir el Evangelio. Entonces, Pablo ordena que se escojan hombres en la iglesia, no con claras muestras de revelaciones novedosas y poderosas. No, el apóstol Pablo señala cuáles son las características de una persona que se vaya a dedicar al ministerio al interior de la iglesia. Dice que deben escoger hombres que sean responsables, que enseñen correctamente lo que los apóstoles habían enseñado. El apóstol Pablo los llama hombres fieles. ¿Y fieles a qué? A la doctrina. Tito 1:9 dice, escoge un hombre para ser anciano, para ser obispo, para ser pastor, para ser presbítero de la iglesia, un hombre que sea retenedor de la palabra fiel, tal como ha sido enseñada, para que también pueda exhortar con sana enseñanza y convencer a los que contradicen. Cada vez que yo escucho alguien que me dice, es que Dios me reveló esto y no se lo ha mostrado a nadie más, yo huyo de esa persona. Y más si está enfrente, presidiendo una iglesia, una congregación, lo primero que hago es tratarlo de reconvenir y hacerle entender su error, que no hemos sido llamados a decir cosas novedosas, sino a perseverar en la doctrina de los apóstoles. Y si se resiste y no acepta y piensa que es el último en innovación, pues sencillamente no lo acepto como un hermano en la fe, y menos como un siervo de Jesucristo. Mis hermanos, esto es importantísimo lo que estamos hablando al día de hoy. Entonces finalizo con esto el día de hoy. Hoy no vamos a completar toda la enseñanza, pero hasta aquí va a estar bien que quedemos. Tan así es que a los Gálatas Pablo les dice, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. Y a Timoteo le da orden de que en Éfeso no se enseñe una doctrina diferente. Primera de Timoteo 1:3. Como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina. Mis hermanos, es algo delicadísimo lo que se enseña. Así que imitar la oración y preocupación de Pablo en torno a que Dios le diese la palabra a hablar para nosotros sería, Señor, ilumíname, ilumina a nuestras vidas y aún a los pastores que nos presiden en la fe y nos predican. Señor, ilumina en nuestro ser tu bendita palabra por medio de tu Santo Espíritu al estudiarla y al compartirla para que pueda hablar lo que deba ser correcto. Esa es mi oración cuando preparo un sermón, cuando preparo una clase. Pero también debe ser la oración de cada creyente porque en algún momento tú estarás enfrentada
a predicar el evangelio y a compartir las buenas nuevas de salvación.